Amada iglesia, ganar una batalla puede depender de varios factores que pueden variar según el contexto y las circunstancias específicas. Hay algunos aspectos que algunos consideran que son decisivos para influir en el resultado de una batalla. Entre ellos encontramos la estrategia y la táctica, la capacidad de liderazgo del general o del comandante del ejército, el entrenamiento y la disciplina, aún las condiciones geográficas, el medio ambiente. Es importantísimo la moral y la motivación del ejército. También está la inteligencia y el conocimiento del enemigo y, por supuesto, la superioridad numérica o de recursos. Este es muy importante, ya que puede inclinar la balanza a un lado o al otro en la batalla. Tener más soldados, mejores armas, apoyo logístico adecuado, acceso a información privilegiada, puede proporcionar a un ejército ventajas significativas para lo que sería ganar una batalla. Y es en ese contexto, precisamente, que el pasaje del día de hoy se desarrolla. El capítulo anterior nosotros estuvimos considerando cómo Josué había logrado una victoria aplastante contra esa coalición amorrea organizada por Adonisedec junto a otros 3 reyes que se habían unido para pelear contra Gabaón. Y cómo Gabaón es apoyada por Israel después de que ha hecho la alianza con Israel. Posteriormente se da juicio, como lo vimos la semana pasada, se da juicio contra estos reyes y se conquista las ciudades del sur de Israel y cómo una a una fueron entregadas por Dios a Israel y a Josué después de ser derrotadas. El pasaje que veremos nosotros en la próxima semana, si el Señor así lo permite, habla acerca de la toma del resto de las ciudades del norte y hay un epílogo en el capítulo 12 de donde se enumeran los reyes vencidos por Israel, primero por Moisés y luego por Josué, en lo que fue la conquista y la toma de la tierra prometida. Ahora, las campañas militares en este contexto del libro de Josué están por terminar. Hasta aquí hemos estado estudiando desde el capítulo 6, desde donde empieza la toma a Jericó, hasta este capítulo, cómo una a una han sido tomadas las ciudades en Israel, pero hasta aquí ahora están por finalizar estas batallas. Ahora, en este momento, Josué ha dejado el sur de Israel y se dirige hacia el norte, cerca al lago Genesaret o Cineret, como se conoce, o más conocido mejor como el Mar de Galilea. El autor tiene una intención y quiere mostrarle al pueblo que está escuchando estos relatos cómo Dios había sido fiel y había cumplido sus promesas y cómo les había entregado la tierra prometida. En esta que era además la última oposición en el avance que Israel estaba logrando para la conquista de la tierra prometida. El propósito también del autor es mostrar que la conquista de Israel sobre esta parte, la parte norte, y ese poderoso ejército que se había unido para derrotar a Israel, un ejército que, como lo vemos, está mejor equipado y es mucho más numeroso. Pero allí en medio de ese ejército, Dios obra y ese ejército es derrotado y esas ciudades son tomadas. Mi objetivo en esta mañana, mis amados hermanos, es que podamos considerar cómo Dios pelea con su pueblo, sin importar el tamaño del ejército o lo equipados que puedan estar, para crecer también en nuestra confianza en el Señor. Uno de los aspectos que nosotros debemos considerar acá es precisamente que no importa el tamaño del ejército, no importa el tamaño de la circunstancia o de la dificultad que uno enfrente, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Y eso tiene que desarrollar confianza en nosotros, junto con otros elementos que vamos a ir considerando nosotros a lo largo del estudio. Y lo primero que debemos considerar es una coalición poderosa contra el pueblo en este sermón que yo he titulado La derrota de un poderoso ejército. La derrota de un poderoso ejército. Así que vayamos nuevamente al pasaje y leamos la palabra del Señor en los versículos del 1 al 5 en el capítulo 11 para considerar esa coalición poderosa contra el pueblo. Versículo 1. Cuando oyó esto, Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrom, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo y al jebuseo en las montañas, al ebeo al pie de Hermón en la tierra de Mispa,
Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, y muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Ahora, el pasaje inicia, como lo estamos viendo, con un personaje, Javín, rey de Hazor, que escucha las noticias de lo que ha venido aconteciendo con el pueblo de Israel. Él se entera y de todo esto que ha venido aconteciendo. Ahora, en el contexto de lo que se entera es precisamente de la derrota a los reyes amorreos y cómo estos reyes habían sido juzgados. Él se entera de todo esto y ahora tiene que hacer algo. Él reúne entonces un poderoso ejército. Y nadie se niega a venir. Si usted se da cuenta, hay muchos ejércitos, mucho ejército porque hay varios pueblos que se unen, no solamente reyes, sino otra serie de pobladores. Habían venido para unirse a esta cita. De hecho, aún se unen personas de los ejércitos que han sido derrotados en el sur. Si usted mira en el versículo 3, dice el cananeo que está al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, al heveo al pie de Hermón en la tierra de Mizpa. Son pueblos de los cuales ya el Señor se ha enfrentado con su ejército, con Israel, y que han sido derrotados. Así que aquí vemos que hay sobrevivientes en esta batalla. Y la intención del autor es señalarnos precisamente esto: un poderoso ejército se ha unido. La Biblia en la Reina Valera nos dice que Javín oyó esto en relación a los acontecimientos de lo que había ocurrido con los reyes amorreos y el avance que Israel ha tenido en la toma de la tierra de Canaán. Y esto es importante. El autor usa intencionalmente esta palabra, oyó esto, oyó esto. Y este oír no es solamente el escuchar una noticia, sino que esto lo lleva a actuar de una forma determinada. Aquí el oír implica una acción, hacer algo. De hecho, la palabra del Señor llama a su pueblo a oír. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese oír implica un actuar en obediencia. Pero aquí Javín hace lo contrario. Él se ha enterado de todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel y cómo su avance ha sido imparable y cómo la mano de Dios los ha respaldado. Y en vez de considerar su innegable fracaso y derrota, decide convocar a un poderoso ejército, un gran ejército conformado por reyes y por los guerreros de toda la zona. Y no solo eso, miren lo que nos dice la palabra del Señor. Además cuenta con tecnología militar de punta. En ese momento tiene carros y tiene caballos. Lo que para esa época era la tecnología de punta. Está mejor dotado, de seguro estaba pensando en que tiene posibilidades. Con un ejército tan numeroso y tan equipado, piensa que tiene una oportunidad. Pero es donde este escuchar cobra sentido. Él tiene la información de cómo Dios ha cumplido con las promesas hechas a su pueblo Israel. Pero en vez de actuar en arrepentimiento y fe, al escuchar las advertencias, toma el curso de la rebeldía y decide pelear contra Israel sin pensar que así se está oponiendo a Dios mismo. En el pasaje no hay ninguna indicación de que considere tan siquiera atribuirle a Dios el éxito en todo esto. No hay el deseo de rendirse, como ocurrió con los gabonitas o como ocurrió con Rahab en Jericó. Javín junto con otros reyes no tiene excusa. No hay excusa para ellos. Escucharon la misma noticia, escucharon la misma información que escucharon en Jericó. Y quiero que vayamos y miremos esto. Capítulo 2, versículo 10 al versículo 11, dice la palabra del Señor. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y ha quedado sin aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues que ahora me juréis por Jehová, que así como yo he hecho misericordia a vosotros, así hagáis con la casa de mi Padre, de la cual me darás señal segura. El versículo 10 dice la palabra del Señor: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Aquí la que está hablando es Rahab y está contando el testimonio de lo que en la nación de Jericó, en el pueblo de Jericó habían escuchado.
Los reyes amorreos habían escuchado esas noticias también de cómo el pueblo había cruzado el río Jordán en seco. Capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: cuando los reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová, ¿escucharon? Oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. El capítulo 9 nos señala también la siguiente victoria. Y lo que escucharon los gabonitas cuando oyeron estas cosas, los reyes que estaban al otro lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos, los jebuseos, se concertaron para pelear contra Israel. La misma noticia, la misma información, pero un actuar totalmente distinto. No hay excusa para ninguno. Escucharon las mismas posibilidades. De hecho, es por esto que Gabaón actúa diferente. Versículo 9 dice: y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído de su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaban en Astarot. Es la misma información. Adonisedec de hecho escucha lo mismo. Y hay un intento entonces de organizar esta alianza contra Gabaón. Mis amados hermanos, han escuchado la misma noticia. Escuchan la misma información, pero su actuar es diferente. Ahora los reyes del norte son los que han sido informados de todo esto. Y en su actuar están demostrando el actuar del hombre en su pecado, en su condición pecaminosa, que va a actuar en rebeldía y se opondrá a Dios creyendo que puede vencerlo. De hecho, la misma escritura nos señala en el Salmo capítulo 2, el versículo 1 al versículo 4, cómo es el hombre sin Dios, cómo actúa en rebeldía, en oposición al Señor. Y es precisamente Gobernantes, capítulo 2 de los Salmos, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero mira la respuesta del Señor: el que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Es un absurdo tratar de pelear contra el Señor. Y es lo que está pasando en la actualidad, mis amados hermanos. En la actualidad nosotros encontramos una sociedad que piensa que obedecer a Dios es ponerse unos grilletes y limitar nuestra libertad para que no seamos felices, pero ignoran que la verdadera libertad es posible solo cuando servimos a quien nos creó. Y eso fue lo que Javín no quiso reconocer. En su maldad se opuso a Dios y quiere enfrentarse a Él. Pero al final, al igual que Él, como dice Timothy Keller, las personas que gobiernan el mundo están bajo su señorío y un día se percatarán de ello. Las personas que gobiernan este mundo están bajo su señorío y un día se percatarán de ello. Pero posiblemente será demasiado tarde. Dios reina. Dios reina, pero en medio de ese gobierno nosotros podemos sentir temor aún de lo que está pasando en las circunstancias externas. Cuando vemos la maldad desbordada, cuando vemos los problemas y las circunstancias que parecen más grandes que nosotros, que nos sentimos que no podemos enfrentar a este poderoso ejército que se ha levantado contra nosotros, que además está muy equipado para vencernos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Debemos buscar refugio en el Señor. Pero es lo que no hace el pueblo de Javín, no hace Hazor ni estos otros reyes. Este pueblo actúa de manera necia y se enfrentarán, intentarán enfrentarse en batalla. Y así que inician esta reunión de este poderoso ejército. Dice la palabra del Señor que se ubicaron, según nos dice, en las aguas de Merón. Así que se inicia esta confrontación. Lo primero que hace es reunir el ejército. Todavía no han iniciado la batalla, pero ya están reuniéndose, atrincherados, acampando ese poderoso ejército. Pero como dice Matthew Henry, aún los pecadores traen ruinas sobre su propia cabeza, de manera que Dios es justificado cuando habla, y ellos no pueden echar la culpa a otro que a sí mismos.
Dios también ha tomado ahora la iniciativa. Y antes que ellos puedan hacer algo, debemos considerar el segundo punto, y es una confrontación inevitable y la derrota aplastante. Una confrontación inevitable y la derrota aplastante. Versículo 6 al versículo 9. Mas Jehová dijo a Josué. Ahora, noten esto. ¿Quién es el que ha escuchado el mensaje de lo que Dios ha hecho? Javín. Convoca ahora a este rey, a estos reyes. Convocan a este poderoso ejército. Pero Dios está tomando también la iniciativa aquí con Josué. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en las manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misrefot-maín y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Dios toma aquí la iniciativa y de nuevo habla con Josué de la misma manera que lo ha hecho anteriormente y le reitera que no debe sentir temor. Y nuevamente pongámonos en el papel de Josué, pongámonos en el lugar de Josué. ¿No sentiría usted temor al saber que tiene que enfrentar una batalla con un ejército que es más grande de los ejércitos que ha enfrentado? ¿Cuántos hombres se enfrentaron con él en Hai? Había más o menos unos 3,000 hombres allí. O sea, no era un pueblo muy grande. Con los amorreos el ejército era grande, pero no era tan grande como este. Pero aquí hay razones para dudar, inclusive para temer. Este es un ejército más poderoso y, como les digo, mejor equipado. Josefo, el historiador judío, habla que el tamaño de este ejército alcanzó los 300,000 soldados de a pie. De allí que se menciona en el pasaje que parecía arena a la orilla del mar, la cantidad de personas. Un ejército tan grande que parecía las arenas del mar. Muchísima gente. También tenía más o menos 10,000 tropas de caballería y 20,000 carros de guerra. Haga usted cuentas. Este era un ejército poderoso. Así que las probabilidades de ganar de los israelitas parecían casi nulas. Un ejército así similar era el que estaba en Egipto, con esas mismas condiciones. ¿Cómo podía pensar Josué que triunfaría en esa batalla? No debería sentir temor porque Dios estaba con él. Esa es la razón. Por eso el Señor le dice: no tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos. Así que de la misma manera que lo ha hecho en otras ocasiones, el Señor le indica que no debe tener temor. Y el Señor se lo ha dicho cuando lo perdonó y perdonó al pueblo después de la derrota en Hai. ¿Recuerdan? No tengas temor. El Señor le dijo: no tengas temor cuando se fue a enfrentar a la coalición amorrea. No tengas temor de ellos. Ahora no debías sentir temor por un poderoso ejército, un ejército mucho más grande que el anterior y aparentemente mejor equipado. No debías sentir temor. Así que Josué no da espera y se encamina entonces hacia el norte, donde se encuentra con este ejército que está acampando para ir a buscar la batalla contra Israel. Y lo hace así para tomarlo desprevenido. Así que se cree que el trayecto desde Gilgal hasta este lugar, las aguas de Menrob, tomó más o menos 5 días. 5 días de camino le tomó a Josué llegar hasta allí. Pero Dios le afirma a Josué durante todo ese camino, una y otra vez, que para esto puede llevar la tarea adelante, porque el Señor está con él. Y de hecho, mire lo que dice el versículo 6. Dice: mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. El Señor está dando las palabras de confianza que necesita para poder enfrentar esta tarea. Pero es necesario que se sigan las instrucciones. El Señor nuevamente le indica a Josué lo que debe hacer. Debe desjarretar los caballos y quemar los carros. Es clara la instrucción. Así que la confrontación inicia y Josué y toda la gente de guerra vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón y los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misrefot-maín y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno.
Josué entonces los toma de sorpresa, llega con su ejército al lugar donde se encuentran reunidos y se prepara, donde está preparándose el ejército de Javín, y no espera, tan pronto llega, inicia la batalla. Es sorpresivo esto, pero Dios ha sido fiel. Dios los entregó a este ejército, que no tiene otra opción que huir. No tiene otra opción que huir. Israel ahora los persigue y son destruidos totalmente. Y el versículo 9 nos muestra que Josué cumple con la orden establecida por Dios en cuanto a las armas y en cuanto a los caballos y los carros. Y esta orden se da para que estos artículos de guerra, estos elementos de guerra, no pudieran ser usados más adelante por los cananeos, pero tampoco por los israelitas. Versículo 9 dice, y Josué hizo con ellos como Jehová lo había mandado. Desgarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y eso es bastante interesante porque es que uno podría pensar, es que esta nueva tecnología que no tenía Israel hubiera sido muy importante usarla, sería muy útil si lo que se quería era ganar la guerra. Pero Dios ha establecido una norma muy clara al respecto para su pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. Y en este contexto, Dios establece una norma para los reyes de Israel. Cuando hubiera rey en Israel, y como lo vamos a encontrar más adelante, los reyes tenían que hacer de esta manera. Y una de las instrucciones que Dios establece para los reyes es la siguiente, versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El Señor ha establecido una directriz para su pueblo de Israel, que no tenía que hacer que ellos confiaran en sus armas para ganar las batallas. La confianza del pueblo de Dios tenía que estar puesta no en la estrategia, no en los elementos, tenía que estar puesta en el Dios que sostiene y cumple sus promesas. De hecho, el salmista también lo va a plantear de esta manera. Salmo capítulo 20, el versículo 7 y el versículo 8. Salmo capítulo 20, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra del Señor, estos confían en carros y aquellos en caballos, hablando acerca de los otros pueblos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta, amada iglesia. ¿Cómo te preparas tú cuando tienes que enfrentar un gran reto, un gran reto? ¿Cómo te preparas tú cuando tienes que enfrentar un gran reto? Ya sea un conflicto, o sea alguna situación de salud como una cirugía o una tarea que consideres peligrosa. ¿Cómo te preparas tú para un gran reto? Las personas que están escuchando aquí el Salmo, ¿cómo dices, Santi? ¿No sabes todavía? Bueno, toca que le pregunte a papá y a mamá cómo se debe preparar usted para un gran reto. Pero lo que sí le puedo decir, Santiago, es que no debe confiar en lo que a veces nosotros ponemos nuestra confianza. A veces nosotros confiamos en nuestras habilidades. De hecho, el salmista presenta este salmo para mostrar cuál ha sido la respuesta de las personas. Las personas que escucharon este salmo por primera vez se encontraban en una situación similar a la que se encontraba Josué cuando se enfrentó con Javín, un poderoso ejército dotado de lo mejor para la guerra. Tenía los elementos para ganar la batalla. Y la tentación que uno podría sentir en ese momento es poner la confianza en la fortaleza militar. La esperanza puesta en eso. Y es lo que dice aquí el salmista, versículo 5. Estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿Dónde había puesto su confianza Javín? ¿No era precisamente en un ejército poderoso, numeroso? ¿Y en los caballos y en los carros? ¿No había puesto esa confianza en eso? Pero el Señor nos declara, y el salmista lo expresa aquí, ¿en dónde debe estar nuestra confianza? ¿Dónde puso su confianza Josué? Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amada iglesia, ¿dónde pones tu confianza? ¿Pones tu confianza en las estrategias? ¿Pones tu confianza en los recursos económicos, en tu trabajo, en la seguridad? Mis amados hermanos, nosotros vivimos en una situación caótica, compleja como sociedad. No podemos poner nuestra esperanza
en las riquezas, dice la palabra del Señor, porque éstas toman alas y se van. Hace algunos años en la Argentina, cuando hubo la crisis por causa de las pensiones, muchas personas tenían puesta su esperanza en ese recurso que habían ahorrado por muchos años para pensionarse. Y cuando esos dineros se esfumaron, muchas personas perdieron la confianza, algunas incluso se suicidaron, porque habían puesto su esperanza y su confianza en el dinero. Y no es la primera vez que pasa. En las grandes crisis siempre ocurre algo similar. Porque las personas han puesto su confianza y su seguridad en los recursos económicos. Es su material de guerra para enfrentar la batalla. Y eso no significa, mis amados hermanos, que nosotros no tengamos que trabajar o ahorrar, cosas así por el estilo. Pero nuestra confianza y nuestra seguridad no debe estar puesta en esta. De hecho, este salmo nos dice que el pueblo de Dios pone su confianza en el Señor y en el Rey que Él ha puesto. Dice la palabra del Señor, versículo 1 en el Salmo 20. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre de Jehová, del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios y conceda a Jehová todas nuestras peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Dónde está tu confianza? Dios había puesto a su rey y había dado la estrategia para que su rey pudiera vencer. Dios había puesto a Josué y la estrategia para que Josué pudiera vencer. ¿Dónde tenía que estar su confianza? En Dios. Iglesia, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? En Dios tiene que estar puesta tu confianza. Es muy fácil para nosotros poner nuestra esperanza, por ejemplo, en cosas similares. A veces ponemos nuestra confianza en nuestra familia, en el dinero, en los doctores, en los programas, en las estrategias. Tú puedes poner un largo etcétera ahí seguramente. Los cristianos debemos volver nuestra mirada al Rey ungido. ¿Saben? Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Él es el Rey ungido. Que los reyes de la tierra se han intentado oponer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ¿saben? No lo han podido vencer. Y no lo vencerán porque el Señor lo ha establecido. Nuestra confianza debe estar puesta en este Señor, en este Rey ungido, que ha vencido, porque Dios contesta su oración y su petición. Por eso es que la iglesia tiene confianza. ¿Saben? Nosotros no estamos solos peleando la batalla, mis amados hermanos. Tenemos a este poderoso Señor que ha vencido la muerte y que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso lo miramos a Él. Más adelante el profeta Isaías señala lo absurdo de poner la confianza en los carros y en los caballos. Isaías capítulo 31, versículo 1 y versículo 3, dice la palabra del Señor: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Versículo 3, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Nuevamente, iglesia, ¿dónde pones tu confianza? ¿Será que has puesto tu confianza en el hombre y te va a pasar o te ha pasado lo que dice el Señor acá? El Señor extiende su mano y cae el ayudador y cae el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una, dice la palabra del Señor. Mis amados hermanos, nosotros somos llamados a no poner nuestra confianza en estas cosas que fallan, sino en el Dios que nunca falla. En el Dios que nunca falla. Dios no quería que Israel confiara en el uso de caballos, por eso no les permitió que se quedaran con estos caballos ni con los carros.
Y como dice un comentarista, al respecto Israel debía considerar los carros enemigos como si fuesen madera podrida que solo sirve para el fuego y sus caballos como animales inválidos, inútiles para tirar de una carreta. Miren, mis amados hermanos, 40 años antes de cruzar y de llegar a la tierra prometida, Josué vio una escena similar. Un poderoso ejército que venía tras ellos después de que habían salido de Egipto, Faraón con todo su ejército, carros y caballos. Y fueron a perseguirlos al lugar donde no había escapatoria. Cuando ustedes leen Éxodo capítulo 14, que lo estuvimos estudiando ayer en el PAN a propósito, Éxodo capítulo 14, el versículo 9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Éxodo 14, versículo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo, y todo Israel los alcanzaron y acampados junto al mar, al lado de Píjaro, delante de Baal-Zephón. Saben, por el terreno y por donde estaban, Israel no tenía escapatoria. Enfrente estaba el mar y a los otros lados estaban estos dos lugares que muy segura eran lagos. O sea, estaba rodeado Israel. No había lugar para donde escapar. Pero el Señor los llevó precisamente a ese lugar para que pudieran confiar en Dios. Y Dios trae liberación a su pueblo, y por eso es que el pueblo puede cantar en el capítulo 15 acerca de las acciones del Señor. En ocasiones Dios nos va a llevar a circunstancias similares, en donde parece ser más grandes que nosotros, y lo único que tenemos que hacer es descansar en quien nos da la victoria. Faraón, al igual que Javín, pensó que con sus carros y sus caballerías vencería a Israel. Pero lo que no contaba era que Dios le demostraría que sus esfuerzos son inútiles y si continuaba empecinado en sus planes contra sus hijos. Así que, mis amados hermanos, podemos confiar en este poderoso Señor. No hay ejército lo suficientemente grande que pueda hacernos frente si el Señor está con nosotros. No hay circunstancia lo suficientemente grande que tú y yo no podamos enfrentar, seguros de que el Señor nos va a dar la victoria. Amada iglesia, en cuanto a la campaña en el norte no hay milagros tampoco. Si se dan cuenta, no hay milagros, no hay manifestaciones poderosas de parte del Señor. Pero es innegable que Dios está peleando por su pueblo. De hecho, dice la Escritura que Dios entregó en su mano a este ejército poderoso. Y este pueblo es llamado a pelear, Israel es llamado a enfrentarse a este poderoso ejército sin temor y con la seguridad de la victoria. Otra enseñanza que podemos sacar aquí, mis amados hermanos, es que las batallas no siempre requerirán la intervención divina. A veces no va a venir la intervención divina. En ocasiones el pueblo debe librar la batalla, debe enfrentarse a las circunstancias. De la misma manera en que el pueblo está llamado a entrar en acción de parte de Dios. Las órdenes del Señor, como lo vemos aquí, son llevadas a cabo y los caballos son descarretados, lo que significa era que se les cortaba el tendón de las patas traseras para inutilizarlos. Muchos de ellos inclusive morían. Los carros fueron quemados, de modo que Israel continuaría confiando en Dios y no en estas herramientas para librar su batalla. Lo que de paso nos lleva entonces a nuestro último punto, y es la conquista continua y la victoria es asegurada. Versículo 10 al versículo 15. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín de las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado. Como vemos, mis hermanos, ahora el pasaje nos muestra el resto de la conquista del norte de Israel.
y cómo las órdenes dadas primero a Moisés y luego a Josué son cumplidas al pie de la letra. Las ciudades son tomadas y ahora estarán listas para cuando se inicie el proceso en que serán repartidas al pueblo de Israel. Así que las campañas militares llegan al fin en este punto y empezará el proceso de división. En Caminata Bíblica hablamos acerca de esto, ¿no? ¿Cómo es? Divide y conquista, ¿cierto? Luego sur, luego norte. Divide, asienta a las 12 tribus. Ese es el proceso que va a venir a continuación. El proceso de volver o de establecer más bien a la nación de Israel. La Escritura nos dice entonces que los despojos, lo que quedaba de la guerra, fue repartido y el pueblo empieza en cierto sentido a adueñarse de esa tierra, a establecerse. Hazor, la ciudad de Javín, es quemada porque fue allí donde se gestó esta campaña contra Israel. Y dice la Escritura que esta había sido cabeza del reino. Era una ciudad tan importante como lo había sido Jericó al sur. Lo que quiere decir era que una ciudad estratégica, porque dice, mira lo que dice la palabra del Señor, esta había sido cabeza de todos estos reinos. Yo creo que por eso es que cuando Javín convoca, ninguno le dice que no, todos van. Es una zona que controla el comercio y las rutas. El resto de aquellas ciudades en esta parte del país, dice la palabra del Señor que Josué las tomó, pero no las quemó como hizo con Hazor. Israel habitaría en estas ciudades. Y era un cumplimiento de lo que el Señor le había dicho al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Dice, tú habitarás en ciudades grandes y amuralladas que tú no construiste. Y algo que podemos ver acá es lo que hace Josué. Él quita a sus reyes, conquista esas ciudades. Sus reyes fueron destronados y sus moradores expulsados. Y recordemos que esto es parte de un juicio que el Señor está llevando a cabo en la tierra de Canaán por causa de su maldad. Algunos inclusive consideran que la razón por la cual fueron descarretados los caballos era porque los caballos también eran usados en cultos idólatras y Dios no quiere esto para su pueblo. Pero aquí también está quitando estos reyes porque ahora hay un nuevo rey que gobierna sobre la tierra y hay un pueblo que es dueño ahora de esa tierra. Y la ciudad de Hazor sirvió como ejemplo a las demás naciones. Muchas naciones después de esto considerarían si Hazor, la gran ciudad, su rey Javín, fue destruida y no pudo escapar. ¿Qué va a pasar entonces con las demás ciudades? ¿Qué impediría que Josué las tomara? Así que esto sirvió de señal y de ejemplo para las demás naciones. Fue así entonces como se obtuvo un triunfo decisivo en el norte de Israel. La clave, mis amados hermanos, aquí es lo que nos enseña la palabra del Señor, la obediencia a Dios. Josué hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés primero y de todo lo que Jehová había mandado a Josué. Fue una lección que tuvieron que aprender con dolor después de Jai. Ahora es obediencia sin lugar a dudas. Y con esta victoria Josué prácticamente completó lo que les digo, la conquista de esta parte de Canaán. No había dejado de hacer nada de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Había realizado su tarea como ese gran soldado que era él. En ningún momento había violado el mandato de Dios. Había sido pronto para oír y para ejecutar cada una de las órdenes de Dios. Y aquí, como les digo, la palabra clave es obediencia. Esa es la parte fundamental. Y eso es una parte fundamental también en nuestro caminar de fe como creyentes. Obediencia y fe son dos elementos que no se pueden separar. Son dos caras de una misma moneda. Obediencia y fe. Más adelante, un rey de Israel falla precisamente en su obediencia al Señor. Y es cuestionado y es quitado su reinado por no seguir precisamente las instrucciones del Señor. Y ese rey es Saúl. Y creo que a veces nos pasa a nosotros como le ocurrió a Saúl. Justificamos nuestra desobediencia. Justificamos nuestra desobediencia y empezamos a sacar excusas. Pero Dios es claro en ese principio establecido que aún sigue vigente para nosotros. Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 15, el versículo 22 y versículo 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 y versículo 23. Y Samuel dijo,
después de que Saúl le dio las excusas. ¿Recuerdan cuál fue su excusa? Es que el pueblo se quiso quedar con lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a tu Dios. Saúl está mostrando el temor que le sentía al pueblo en vez de mostrar el temor que tenía el Señor. Y miren lo que le dice Samuel. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí es cuando nosotros debemos considerar cómo está nuestra obediencia al Señor. Como discípulos somos llamados a obedecer a aquel que nos ha tomado como soldados. Segunda de Timoteo capítulo 3, capítulo 2, perdón. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Nuestro llamado sigue siendo el mismo: a ser obedientes y agradar a aquel que nos ha tomado por soldados. A ser obedientes, a no separarnos, a no separar la fe de la obediencia. Nuestra confianza en Dios tiene que estar acompañada por nuestra obediencia. Son dos caras de la misma moneda. Amados hermanos, esta historia nos enseña que en las batallas como creyentes somos también llamados a no temer. Por eso les pregunto nuevamente: ¿qué haces tú cuando los retos o las circunstancias parecen más grandes que tú? Cuando las circunstancias parece que se desbordan, de seguro el temor está presente. Pero el Señor nos llama a no temer. María lo mencionaba en el Salmo 50. ¿Cuál fue el Salmo que mencionaste? 56. Y yo quiero leerles el Salmo 27 también. Vaya conmigo al Salmo 56. Salmo capítulo 56, porque me gustaba este Salmo. Salmo capítulo 56, versículo 3 y 4. En el día que temo, voy a confiar en carros, en caballos. No, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?, dice el salmista. Si tu confianza está en el Señor, si tu seguridad está puesta en Él, no debes temer al hombre. Salmo 27, versículo 1 al versículo 3. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Iglesia, escucha la palabra del Señor. A menudo nos encontramos con que los desafíos que enfrentamos en nuestra vida cristiana aumentan a cada paso, cada vez parece mayor. Eso lo vemos nosotros en lo que pasó con Josué. Ejército tras ejército parecían más grandes y más invencibles. Parecía que las circunstancias cada vez eran superiores. ¿Pero por qué pudo vencerlas? Porque Dios estaba con ellos. Así es la vida cristiana. Dios usa cada victoria como un paso para que nosotros aprendamos y crezcamos en nuestra confianza en el Señor. Dios usa cada circunstancia para moldear nuestro carácter y moldearnos a nosotros. Otro aspecto que debemos aprender en esta historia es que la victoria viene de Dios. Aunque el ejército de Israel era más pequeño que la coalición cananea, Dios intervino en la batalla y les dio la victoria. Y esto resalta que nuestra confianza no debe estar en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, sino en el poder de Dios. Eso no significa que no tengamos que hacer nada. Israel tuvo que enfrentarse en batalla. Pero la balanza no estaba inclinada hacia Javín y Jazor y su ejército, sino hacia el Señor.
y su pueblo. En nuestras propias luchas y desafíos hay que recordar que Dios es quien nos da la victoria. Y esto nos debe recordar que debemos depender de Él en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestros recursos. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Dios usará nuestros recursos, Dios usará nuestras habilidades, pero nuestra confianza no está en eso que tenemos. Nuestra confianza debe estar puesta en el Dios de la gloria. Muchos podrían pensar también que es cruel lo ocurrido ese día con los caballos y hasta un desperdicio con esos carros, con esa nueva tecnología con la que ellos podrían haber conquistado más fácilmente el resto del territorio. Ustedes se imaginan ese ejército ahora dotado de armas de última tecnología. No, la estrategia y los planes de Dios deben llevarse a cabo de acuerdo con su propósito, bajo sus métodos y no bajo los nuestros. Dios no quería que su pueblo actuara de esa manera para evitar así que se creyeran que había sido por sus fuerzas y no por Dios. Y eso es para hacerlos depender de Él. ¿Sabe? Así ocurre también con la salvación. La Escritura es clara. Nuestra salvación no depende de nosotros. Nuestra salvación es 100% obra de Dios. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede ganar su propia salvación. Eso es un regalo de gracia que nos otorga el Señor. Y en nuestro caso, Dios nos llama también a depender de Él y confiar en su provisión y en su cuidado para nuestras vidas. El orgullo y la arrogancia en la vida del cristiano son incompatibles con lo que somos en Dios. Por eso es que Pablo experimentó una situación similar. Cuando ustedes leen la palabra del Señor en 2 Corintios, el capítulo 1, en la introducción a los Corintios, Él les habla acerca de las circunstancias que tuvo que enfrentar y cómo incluso hasta perdieron la esperanza. 2 Corintios capítulo 1, el versículo 9 al versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 8. Pero hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Sabe? Pablo está confiando y declarando la confianza que estas circunstancias difíciles produjeron en su vida. Y no solamente en su vida, sino en la vida de la iglesia. A veces las batallas por las cuales nosotros tenemos que atravesar son oportunidades para la iglesia para que pueda orar y dar gracias al Señor. Así que estas circunstancias cooperan para nuestro bien, para el de todos. Tu batalla individual es una batalla de la iglesia. Es una batalla de oración, no con armas humanas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Escritura, y son poderosas en Dios. Tenemos esas armas a nuestra disposición. ¿Por qué no las usamos? La oración, el consolarnos, el animarnos, el consolarnos los unos a los otros, el alentarnos los unos a los otros. Son las armas con las cuales Dios nos ha dotado como iglesia. ¿En qué áreas en tu vida necesitas confiar más en Dios y menos en tus fuerzas o en tus estrategias, iglesia? Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas hoy, Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia, sede Nueva Florencia, ¿en qué áreas de tu vida necesitas confiar más en Dios y menos en tus fuerzas o en tus estrategias? La conquista de esta parte de la tierra era crucial, mis amados hermanos, para vencer a este ejército dentro del plan redentor también. Era necesario. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si Josué no hubiera podido vencer a este ejército? Esta parte era importante en la nación de Israel. Allí se tenía que establecer, y si no se hubiera podido establecer en este lugar, el plan redentor más tarde no se hubiera podido llevar allí. Porque de allí era de donde sería o donde crecería nuestro Redentor, de Nazaret, de Galilea, donde además desarrollaría gran parte de su ministerio allí a las orillas del mar de Galilea. Dios en sus planes perfectos hace que esto ocurra.
De hecho, algo que me llama la atención es que más adelante 2 tribus de Israel se establecen allí, Zabulón y Neftalí. Y sabe, dice la palabra del Señor, que fueron los primeros que fueron destruidos cuando vinieron los invasores asirios. Dice Isaías capítulo 9, versículo 1, que este pueblo estaba en oscuridad, pero este pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz. ¿Y sabe por qué vio gran luz? Porque de allí vino el Redentor. Isaías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esta era una promesa de restauración a futuro que se cumple en Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 16 al versículo 18. Desde el versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando la red en el mar porque eran pescadores. Los primeros discípulos, ¿de qué lugar eran? De este lugar en el norte. El Señor, en el cumplimiento de su promesa, trae salvación no solo para este pueblo, sino también para nosotros. Jesucristo obtuvo la victoria sobre los poderes del mal y la muerte a través de su muerte en la cruz y de su resurrección. Y su victoria nos brinda salvación y nos da esperanza de una nueva vida en Él. Y todo eso tenía que ocurrir de acuerdo a la conquista de Josué en ese sector. Y si estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que al igual que Javín no tienes excusa. No tienes excusa. Si has escuchado el mensaje del Evangelio y la palabra predicada, solo tienes 2 opciones. Solo tienes 2 posibilidades. O continúas en oposición a Dios en tu pecado y decides continuar luchando contra Dios creyendo que no necesitas de Él, creyendo que puedes levantar tu puño al cielo y decirle, Señor, no necesito de ti. O sigues así, y si sigues así, no hay para ti esperanza, solo un horrible juicio y destrucción similar a la que enfrentaron Javín y su ejército. Tal vez creas que eso no te pasará a ti, pero la Escritura señala que el Señor ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos, dice Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 31. Pero tienes otra opción. Tienes otra opción, aún tienes esperanza. Que este evangelio que te ha sido presentado te señala que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, el juicio por tus pecados ha quedado cubierto por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y podrás experimentar la paz y el consuelo que Él puede darte. La misma paz y el mismo consuelo que el pueblo pudo experimentar a través de la liberación y la conquista que Josué realizó. De hecho, es bastante interesante. Josué en el Antiguo Testamento significa Salvador. Es el nombre antiguo para llamar a Jesús. Por eso, como dice John Piper, y de esto podemos estar seguros, si el viejo Josué venció a los enemigos de Dios, ¿cuánto más el nuevo Josué? Jesús, ese mismo nombre, y tú ya lo sabes, todo acerca de la conquista de Canaán fue escrito por nosotros para que tengamos esperanza. En todas esas cosas vemos reflejada vagamente la conquista de Jesús sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte y el infierno. Con el golpe que se dio en el Calvario, sabemos que la victoria es nuestra. Por lo tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, para que ninguno de nosotros caiga en la misma clase de desobediencia.
como dice el autor de Hebreos. Porque si mantenemos firme hasta el fin nuestra primera confianza, el profundo río de la muerte se abrirá ante nosotros, dice Piper, y Jesús nos llevará en seco a la tierra donde todo es paz. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos al Señor. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por esta mañana y por darnos la oportunidad de poder escuchar tu palabra y reflexionar en ella, Señor, viendo cómo la victoria de Josué, Señor, sobre Javín y este poderoso ejército es también una victoria para nosotros, porque el Salvador pudo cumplir el propósito, Señor. Dentro de tu plan tú habías establecido esta tierra para que de allí viniera también el Salvador, donde sería llamado Nazareno, y donde nosotros pudimos ver también la luz en medio de la oscuridad en la que estamos por causa de nuestros delitos y pecados. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, para seguir enfrentando las dificultades y las circunstancias, para que por más grande que parezcan las circunstancias, por más poderoso que parezca el ejército y por más preparado y dotado que esté, nuestra confianza siempre esté puesta en ti. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fuerza. De Él viene nuestro socorro. De Él viene nuestra seguridad, como dice tu palabra, Señor. Él es mi luz y mi salvación. Él es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Tú eres la fortaleza de nuestras vidas. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Señor, cuando se junten contra nosotros, cuando las circunstancias parecen mayores, Señor, que ellos tropiecen y caigan. Aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no vamos a temer. Aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados, Señor, porque tú eres quien nos sostiene y nos ayuda, porque de ti viene nuestro socorro, dice tu palabra. En Dios confiamos, en el día que tememos, nosotros confiamos. En Dios alabaremos tu palabra, en Dios hemos confiado, no temeremos qué puede hacernos el hombre. Señor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como pueblo, te lo pedimos, Señor. Y danos la fortaleza y la seguridad para enfrentar las circunstancias cualesquiera que sean, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, tu bondad y tu favor. Te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y somos hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente en esta mañana.